Pedimos, Padre Celestial, que hoy tu Espíritu Santo nos ministre. Señor, tú conoces la necesidad íntima de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón esta tarde? Desde el más pequeñito hasta el más grande, Señor, tú lo sabes todo. Hoy ponemos en tus manos este tiempo y, Señor, que tanto aquí nosotros, los hermanos adultos, como las pequeñas, Señor, los pequeños, sean ministrados con tu palabra. Señor, a ti te daremos toda la gloria, a ti te daremos toda la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden pasar pequeñitas a su clase, sí. Hemos estado estudiando esta serie, y nadie me corrigió, completos en Cristo. Estamos completos en Cristo, ¿verdad? Parte 4. ¿Sí? Hoy vamos a meditar en los versículos 16 al 19. ¿Te parece si lo leemos? Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Mira, por tanto dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es, dice, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mira, un título que podríamos tener como alterno a este que tenemos de la serie puede ser que nadie nos intimide. Estamos completos en Cristo. Ese podría ser el título de este tema el día de hoy. Que nadie nos intimide. Estamos completos en Cristo. Mira, voy a leerte a manera de introducción dos intervenciones de John MacArthur. La primera es de John MacArthur y la segunda de Scott Pace. John MacArthur dice, hoy, con la capacidad avanzada de los medios de comunicación, hay una avalancha de enseñanzas falsas de proporciones sin precedentes. Por todos lados, la suficiencia de Jesucristo es abierta o implícitamente negada. La falsa filosofía se ha infiltrado en la iglesia bajo la apariencia de psicología, que con demasiada frecuencia se considera un complemento necesario para la palabra de Dios. Mira nomás. Muchos se inclinan por el misticismo, afirmando recibir visiones y revelaciones extrabíblicas. Otros son legalistas, equiparando la santidad de la observancia de una lista de tabúes culturales. Y otros, instan a la práctica del ascetismo, argumentando que la pobreza o la privación física son el camino a la santidad. Scott Pace dice, las instrucciones de Pablo para los colosenses se basan en las verdades doctrinales que han asegurado su libertad en Cristo. Debido a nuestra identidad en Cristo, hermano, hemos sido liberados de las demandas opresivas de estos falsos maestros y somos libres para vivir de acuerdo a la esperanza eterna del Evangelio. De la misma manera debemos aprender a abrazar nuestra libertad en Cristo y evitar, hermano, la trampa engañosa de las buenas obras. Mira, hermano, ahora voy a tratar de explicar todo esto, ¿verdad? Porque fue mucho, pero mira, lo que hemos aprendido hasta hoy, por lo menos llevamos, mira, con el estudio de hoy van a ser más de 10 horas, hablando de dos temas principales: la preeminencia de Cristo y la suficiencia de Cristo. Bueno, la suficiencia de Cristo está en toda la carta, pero poniéndole nombre a nuestras series, llevamos la preeminencia de Cristo, fueron 6 temas. Y estamos completos en Cristo, vamos por el 4 y va a haber más. Todo esto, hermano, nos habla de quién es Jesús y cómo Jesús es suficiente, ¿sí?
Lo que significa Jesús para ti y para mí. Lo que significa que Jesús sea todo para nosotros. Lo que significa que tú y yo estamos completos en Cristo. Entonces cuando Pablo acaba de explicar todo esto, quién es Cristo, que Él es primero sobre todo, que Él es Dios, ¿sí? Que Él es antes de todas las cosas, Él es creador de todas las cosas. Y ahora estamos completos en Cristo. Ahora Pablo dedica un tiempo aquí para dar una serie de advertencias sobre estas falsas doctrinas que atentan a la verdad, hermano, de esto, de la suficiencia, de la preeminencia de Cristo y de su obra en nuestra plenitud. Acuérdate una vez más, y lo voy a estar diciendo varias veces aquí en este día, en Cristo estamos completos. Que nadie nos mueva de esto, hermano. Que nadie nos intimide. ¿Sí, amén? Entonces, a la luz de este pasaje, yo quisiera que empecemos con estas advertencias, ¿verdad? Por lo menos hoy vamos a tener dos advertencias, pero dentro de ellas hay mucho más. ¿Sí? Entonces, la primera está en el versículo, o los versículos 16 y 17. ¿Cómo empieza? Versículo 16 de Colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Entonces, el tema primero, o número uno, aquí vamos a poner, nadie os juzgue. Versículos 16 al 17, ¿sí? Que nadie os juzgue. Vamos a pensar en esto, ¿sí? Mira, cuando Pablo está empezando, si fijan en sus Biblias, en la mayoría, el versículo 16 empieza un nuevo párrafo, ¿verdad? Hay un espacio extra al principio, ¿sí? La mayoría le sale así, un espacio extra, porque es una nueva idea o una serie de ideas nuevas, ¿sí? Entonces, pero de todos modos, aunque es algo nuevo, está conectado en lo anterior, porque tiene un por tanto. ¿Sí lo ven ahí? Por tanto, nadie os juzgue. Aquí nos está diciendo, aquí hay algo atrás. Hay algo atrás que se va a conectar con esto. Bueno, ¿qué venía atrás? ¿Te acuerdas? En Cristo estamos completos. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos de que en Cristo tenemos salvación completa. En Cristo tenemos perdón completo. Y en Cristo tenemos victoria completa. Entonces, dado que esto tenemos, o por tanto, que nadie nos engañe, que nadie nos intimide, que nadie nos juzgue. ¿Sí? Que nadie os juzgue ahí, ¿sale? Más adelante en el versículo 18 también dice, que nadie os prive de vuestro premio, en el versículo 18. Eso vamos a hablar un ratito más. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice Pablo ahí, guiado por el Espíritu Santo? Dice, nadie os juzgue, hermanos, en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. A ver, vamos a pensar esto. Nadie nos juzgue por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que celebramos. Vamos a pensar esto. Mira, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, habían fiestas, ¿sí? La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, la fiesta de la luna nueva, se celebraba o se reunían los sábados, ¿verdad? Era el día de ir al templo. Mira, esas festividades habrían sido puestas o impuestas al pueblo de Israel como una señal, como un distintivo de que eran pues, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y estas festividades diferenciaban de las festividades paganas, ¿sí? Pero en el nuevo pacto, estas fiestas ya no tendrían más efecto, ni eran necesarias para el pueblo gentil, ¿verdad? Entre ellos nosotros. Para aquellos que habían creído en el Evangelio, estas fiestas ya no tenían que llevarse como un requisito para ser salvos o para ir al cielo, si lo ponemos de otra manera. Mira, si nos ponemos a pensar cada una de estas cosas, Jesús dejó bien claro, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo esas palabras? ¿Sí se acuerdan? Me están diciendo que sí, a ver dónde está. No se crean, yo sé que sí se acuerdan, ¿verdad? Pero vamos, les voy a dar el texto. Mateo 7, sí, Jesús lo dijo, sí. Yo sé que sí lo han leído, ¿verdad? Mateo 7, 14 al 19. Vamos a leerlo, ¿sí? Jesús dejó súper claro esto, ¿sí? Mateo no es ese. Mateo 7.
A ver, ayúdeme a buscar ese porque ahí mis manos escribieron otra cosa. Ayúdame de lo que entra, no lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Ándale. ¿Y por qué dije Mateo? Y aquí tengo escrito Marcos, mire. Marcos. Por eso digo. Mateo 15. Pero aquí en mi nota dice Marcos, veré. Marcos 7, perdónenme. Marcos 7, 10, ahora sí 14 al 19, sí, ahí es. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Observas esto, hermano? Entonces no es lo que comemos lo que nos contamina, es lo que sale de nuestra boca. La Escritura habla también de que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que hay en nuestro corazón, amargura, enojo, desesperación, eso va a hablar la boca y eso contamina. Pablo escribió también a los romanos esto, porque el reino de los cielos, hermano, no es comida, o el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Romanos 14, 17. ¿Te acuerdas en una ocasión también, hermano, hablando de comidas, hablando de festividades? Sí, en Hechos capítulo 15, en una ocasión, los discípulos, ¿verdad?, estaban yendo ya a predicar en muchos lugares. Mucha gente estaba viniendo a Cristo y muchos de ellos ya no eran judíos, eran gentiles. Y de repente hubo un gran problema, ¿verdad? Porque los judíos estaban queriendo que los nuevos convertidos, los nuevos cristianos gentiles, llevaran las ordenanzas de la ley. Entonces hubo una cosa que le llamamos un concilio, una reunión de los líderes de la iglesia y vamos a platicar de esto. Los hermanos judíos están exigiendo a los nuevos que se circunciden, que lleven la fiesta, que los sábados y que esto y que aquello. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Piensa y medita lo siguiente. Hechos 15, 28 al 29. Vas a ver en qué quedó el acuerdo después de todo esto. Y notan la importancia aquí del Espíritu Santo. Hechos 15, 28 en adelante. Dice, porque ha parecido bien a el Espíritu Santo primero y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ándale, vamos a ver. ¿Qué determinaron, verdad? Había muchos mandamientos que habían algunos querido imponer a los nuevos creyentes. Y dice, mira, hermanos, hemos orado y al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido esto y estas son las cosas que pedimos. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, muy bien, la sangre, el ahogado o de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien hacéis. Pasadlo bien. Listo, se acabó el mensaje. ¿Cómo ven, hermanos? Ahí en ningún punto o ninguno de estas dice, dejen de comer carne de puerco, dejen de comer conejo, dejen de comer, no. Celebren la Pascua, no, tampoco. 4 cosas bien sencillas. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, absténganse de la sangre, absténganse de lo ahogado, absténganse de la fornicación. Es súper claro eso, ¿verdad? No hay duda de esto, y esto se respalda aún con la misma palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Mira, hermano, Pablo se preocupaba por las iglesias. De hecho, Pablo estuvo involucrado en este concilio. Pablo preocupaba por las iglesias y por los líderes de la iglesia, de tal manera, hermano, que dedicó siempre tiempo en sus cartas para hablar de este tipo de cosas, de los falsos maestros,
Qué importante esto, hermano, y que tú y yo como iglesia, y conforme el Señor nos conceda, ¿verdad?, servir enseñando a otros, que no dejemos estos temas de lado, hermano, porque es importante que advirtamos de los peligros. Cuando Pablo está dando instrucciones a Tito, ahí en Tito 1, 14 al 15, dice: no atendiendo a las fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mira, esos mandamientos nos apartan, hermano. Todas las cosas, dice, son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puros, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire, hermano, ¿cómo ve? Este tipo de doctrinas que restringe alimentos, que restringe bebidas, que impone fiestas, celebraciones, pueden ser vistas con un nombre. A esto le llamamos legalismo, ¿sí? Legalismo. Y hoy vamos a hablar de 3 doctrinas. La primera es legalismo. El legalismo, y cuidado con esto, no tengamos cuidado con el legalismo. Hoy en día hay nuevo legalismo. Ya quizás no es necesariamente lo mismo que vivían ahí los hermanos en Colosas, pero hay un legalismo hoy también. Y ahorita vamos a hablar un poquito de él. Pero escucha la definición de John MacArthur. El legalismo, hermano, es la religión de los logros humanos. Sostiene que la espiritualidad se basa en Cristo más las obras. ¿Cómo ves? Ok, está bien, eres cristiano, muy bien, pero tienes que hacer esto, tienes que cumplir con estos sacramentos, ¿te suena? El legalismo hace que la conformidad con las reglas creadas por el hombre sean la medida para la espiritualidad. Ok, tú llevas este sacramento, más este, ya vas medio santo, ¿verdad? O vas medio espiritual, o ya estás en un nivel muy avanzado, ya hiciste toda esta serie de pasos. Hermanos, no es así. Los creyentes, sin embargo, hermano, acuérdate otra vez, estamos completos en Cristo, quien ya nos ha provisto salvación, quien ya nos ha provisto perdón, quien ya nos ha provisto victoria completa. Ya no necesitamos eso, hermano. Pero ese es el legalismo y del cual tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué dice Pablo aquí si seguimos leyendo en el capítulo 2, versículo 17? Todo esto, o todo lo cual dice, es sombra de lo que habría de venir. Sombra. Nueva Traducción Viviente dice, esas reglas son solo sombra de la realidad que vendría. Esas cosas, dice la palabra de Dios para todo, dice, esas cosas del pasado, dice, imágenes borrosas de lo que está por venir. Cuando aquí en la Biblia usa sombra, nos habla de algo incompleto. Nos habla de la ley de Moisés, ¿verdad? Hablando de esto, podría ser la ley de Moisés, o algunos autores, venía ahorita leyendo mientras venía en el camino, antes de dormirme, ¿verdad? Hoy me vine en Uber, entonces la mitad del camino leí y la otra me quedé dormido. Entonces, mientras leí, pero sí acabé lo que quería leer, mientras venía leyendo, dice que algunos autores no necesariamente solo hablan de la ley de Moisés cuando habla de esto que acabamos de ver, comidas, bebidas, fiestas. En las fiestas sí está muy relacionado al judaísmo, pero en la comida o en la bebida podía también referirse a otras prácticas paganas, ¿sí? Entonces, bueno, el hablar aquí de que esto es sombra, ¿qué podemos pensar de la sombra, hermano? La sombra apunta o refleja un objeto real, ¿sí? Entonces la sombra, veámoslo como algo que no es la realidad, es algo que apunta a algo real, ¿sí? ¿Sí, amén? Cuando estudiamos tú y yo el Antiguo Testamento, vamos a pensar esto, cuando tú y yo estudiamos el Antiguo Testamento, todo, hermano, es tan hermoso, nos damos cuenta de que Jesús es el cumplimiento de lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir toda profecía. Y todo lo que vemos en los sacrificios, en las festividades y aún en las comidas, hermano,
todo estaría apuntando a Jesús. Por eso aquí Pablo lo pone, es una sombra, ¿sí? Todo apuntaría a lo que es real. ¿Quién es real aquí? Cristo. Porque Cristo cumpliría todo eso a cabalidad. MacArthur dice, una sombra no tiene realidad. La realidad es lo que hace la sombra, ¿sí? ¿Verdad? Tú y yo cuando vamos en contraluz, pues generamos sombra. No la sombra te genera a ti, ¿verdad? No. Entonces, Jesús es la realidad a la cual la sombra apuntaba, ¿sí? Así que, hermano, tenemos tú y yo que tener cuidado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que la ley de Moisés, todos estos celebraciones, todos estos requerimientos ya no son necesarios para nosotros como cristianos, no nos debe llevar a la actitud de muchos que desacreditan el Antiguo Testamento. Porque dicen, no, es que hoy estamos en el Nuevo Pacto y hoy vamos a dar puros versículos del Nuevo Testamento. No, hermano, ¿sí? No es así. Recordemos que el Nuevo Testamento tendrá todo el sentido cuando leemos el Antiguo Testamento. Están conectados, ambos testamentos, ambos pactos se complementan, ambos testamentos apuntan a una persona, Cristo. Y si te falta uno, pues está incompleto el asunto, lo necesitas, o los necesitamos ambos, ¿sí? Entonces otra vez, mira, todo eso que se celebraba era algo que apuntaba a lo que Jesús vendría a hacer. ¿Cómo termina el versículo 17 ahí en tu Biblia? Pero el cuerpo es de Cristo. Así es, hermano. Pablo dijo a los romanos, porque el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Y a los gálatas les dijo, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Para este texto, el cuerpo es de Cristo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, pero ahora tenemos a Cristo, que Él es la realidad, ¿sí? Traducción lenguaje actual dice, lo real y lo verdadero es Cristo, ¿verdad? Todo aquello apuntaba a algo. Si tú te fijas en la ley de Moisés, quedaban las cosas incompletas porque nadie podía santificarse por completo. Entonces quedaba incompleto siempre el hombre al hacer todas estas obras. Pero cuando vino Jesús, Él vino y cumplió, y ahora sí, completamente salvos, completamente perdonados, completamente victoriosos. Porque sabes una cosa, si tratamos de asociar los dos pactos, o el Antiguo y Nuevo Testamento, Jesús es el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. No hay necesidad de sacrificar el cordero de la Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua. Él fue sacrificado una vez y para siempre. 1 Corintios 5:7. Jesús nos ha dado el reposo eterno. Ya no necesitamos buscar el día de reposo. Ya lo tenemos en Cristo. Hebreos 4:11. Jesús es, hermano, nuestro gran sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo y obtuvo redención para todos, pero una redención eterna. Ese es Jesús. Hebreos 9:11 al 13. Y hay más declaraciones que podríamos llevar, tratando de poner esa sombra contra la realidad, ¿sí? El maná del cielo, Jesús es el pan que descendió del cielo. Y así nos vamos yendo, ¿verdad? El cordero de la Pascua, Jesús es el cordero de la Pascua que nos limpia, que nos purifica, nos santifica, ¿sí? El día de reposo, Jesús nos ha dado reposo eterno, ¿sí? El sacerdote que entraba una vez al año, Jesús entró una vez y para siempre y trajo redención eterna. Ya no ocupa estar entrando cada mes o cada año, no. Entró una vez, listo, redención completa. ¿Cómo ves, hermano? Esto tú y yo lo tenemos que tener bien claro, hermano, y que nadie nos juzgue. ¿Sí? Que nadie nos diga, tienes que hacer esto. No, hermano. Cristo ya lo pagó. Gloria a Cristo. Dado todo esto que hemos aprendido, estas declaraciones, hermano, no hay necesidad de muestras externas u obras para completar nuestra salvación o santificación. En Cristo y solo en Cristo estamos completos, ¿sí? Mira, el punto de
El punto de Pablo es simple aquí en este primer enunciado o párrafo. La verdadera espiritualidad no consiste meramente en mantener cosas externas, hermano, sino en una relación íntima con el Señor Jesús. Si tú y yo de verdad queremos crecer espiritualmente, hay que pegarnos a Jesús. Hay que permanecer en Cristo. Hay que tener una relación personal íntima con el Señor Jesús si queremos crecer. ¿Sí? No se va a tratar entonces de ponernos a leer mucho. ¿Sí? No. Buscar tener una relación personal íntima con el Señor Jesús. Hermano, vamos a lo siguiente. Primero ya vimos, número 1, nadie os juzgue. Lo siguiente en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Versículos 18 al 19, vamos a ponerle la parte A, solo la primera parte del 19. ¿Sí? Nadie os prive de vuestro premio. Hay varias traducciones y según los estudiosos dicen que este texto a veces cuesta mucho traducirlo, pero voy a leer un par de versiones más. Aquí Reina Valera dice, nadie os prive de vuestro premio. La traducción viviente dice, no dejen que los condene ninguno. La Biblia de las Américas dice, nadie os defraude de vuestro premio. Hermanos, otra vez recordemos que en Cristo estamos completos, con salvación, perdón y victoria completos. Por lo tanto, hermano, no dejemos que nadie nos quiera condenar, ¿sí? ¿Y por qué cosas? A ver, ¿cómo es que a veces... ¿Y qué estaba pasando ahí en Tesalónica, hermano? Observen el versículo 18. Dice ahí, nadie os prive de vuestro premio. Dice primera cosa, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y dice lo último ahí 19, y no haciéndose de la cabeza. Mira, hermano, la primera cosa, una falsa humildad. Si dice afectando humildad, este texto, les digo otra vez, tiene ahí su dificultad para traducir, pero algunas versiones más dice, cuando habla de afectar humildad, habla de aquellos que insisten en una abnegación religiosa, ¿sí? Eso dice palabra de Dios para todos. Y eso dice traducción viviente. Palabra de Dios para todos dice, gente que aparenta tener humildad. ¿Se acuerdan de los que hablamos? De hecho, lo hablamos en el curso de discipulado, ¿verdad? Los beatos. Los beatos, se oye chistoso, ¿verdad? Los beatos son esas gentes que se van a vestir así como, pues con ropas muy sucias quizá o muy desgastadas, muy simples, con el propósito de causar lástima, para que los demás les den dinero para sus propósitos, ¿verdad? A veces pertenecen a alguna orden religiosa, a alguna obra o algo. Bueno, estos son, que con falsa humildad piensan ganarse la salvación, piensan estar bien delante de Dios. No es así, hermanos. Esta falsa humildad, ¿sabes cómo se llama? Lo vamos a ver, la próxima semana lo vamos a ver a más detalle. Hoy no hay tiempo para eso, pero lo vamos a ver del versículo 20 al 23. Pero se llama ascetismo. Ya hablamos de una primera doctrina. ¿Cuál fue? Legalismo. Sí, ya sabes qué es legalismo. Ahora, ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es una doctrina cuya práctica consistía en la autonegación y exigencia al cuerpo, con el propósito de alcanzar perfección espiritual. Como decía, esto lo vamos a ver la próxima semana con más detalle, ¿sí?
Esta del ascetismo puedes verlo, por ejemplo, en esos monjes que se iban y se apartaban lejos, separados de toda la sociedad, de toda la comunidad, porque querían ser más santos, ser más espirituales, consagrarse y bueno, un montón de cosas. No es así, hermano. ¿Queremos ser más santos? Hay que acercarnos a Cristo. Hay que tener comunión cercana con el Señor Jesús. Esto del ascetismo lo vamos a ver la próxima semana, entonces ahí nos quedamos con eso. Pero vamos al siguiente punto, culto a los ángeles. El culto a los ángeles nos habla de una tercera doctrina. Voy a anotarla aquí. No debería ser complicado, pero voy a anotar. Número 1, ¿qué doctrina dijimos? Le voy a poner con letras. A, doctrinas. Legalismo. Ya vimos que es el legalismo. Número B, inciso B, o segunda, ascetismo. Si le quieres poner explicación, legalismo, justificación por obras, ascetismo, falsa humildad, y C, misticismo. Misticismo, lo místico, ¿verdad? En otras palabras. ¿Sí? Y entre ellos está el culto a los ángeles, misticismo. El culto a los ángeles, hermanos, era una práctica pero muy arraigada en esta región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Es la región, ¿te acuerdas del río o del valle del río Lico? ¿Verdad? Que es donde estaba la Odisea, donde estaba Colosas, donde estaba Hierápolis. Esa región también se llama la región de Frigia. Si buscas ahí en internet, región de Frigia, por ahí vas a encontrar también cerca Galacia, Pérgamo, las iglesias del Apocalipsis, ahí están también, cerquitas de toda esa zona. Entonces, esto del culto a los ángeles era algo muy serio. El culto a los ángeles es parte del misticismo, es una doctrina. El misticismo lo que hace, exalta las experiencias místicas. Y sabes, lo más tremendo es que las llegan a considerar con mayor autoridad que la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, esta gente dice, es que tuve una revelación sensorial, o sabe cuántos rollos traen, y le dan más crédito a eso que a la misma palabra. Tengamos cuidado con eso también, ¿sí? John MacArthur describe el misticismo así: el misticismo puede definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva más profunda o superior. Es la creencia de que la realidad espiritual se percibe al margen del intelecto humano y de los sentidos naturales. Busca la verdad internamente, sobrepasando los sentimientos, la intuición y las otras sensaciones internas más que los datos externos, objetivos y observables. El misticismo deriva en última instancia su autoridad de una luz autorrealizada y autentificada que surge desde dentro. Este enfoque, dice aquí, racional y antiintelectual, es la antítesis de la teología cristiana. Los falsos maestros de Colosas, hermanos, afirmaban, ellos decían, nosotros tenemos una unión mística con Dios, ¿verdad? Cosas que pues en la Biblia no está eso. ¿Y qué pasaba con estas gentes, hermano? Se creían superiores a los demás, porque ellos tenían mayor revelación que los demás. Mira, hermano, el culto a los ángeles tiene muchísimo tiempo. El culto a los ángeles suponía que existían otros mediadores entre el hombre y Dios, y por lo tanto negaba esto, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Solo Jesús, hermano, es el único mediador, no hay otro. Pero cuando esta gente estaba introduciendo estas doctrinas de que los ángeles ahí estaban también como intermediarios, una palabra que se usaba también era emanaciones de Dios, o pedacitos de Dios, ¿verdad? No, hermanos, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Hermano, Jesús dejó claro
que la adoración solo es para Dios. ¿Te acuerdas Mateo 4:10? ¿Qué dice? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él. Los ángeles adoran a Dios. Nosotros no adoramos a los ángeles. Los ángeles adoran a Dios. Ellos no reciben adoración. ¿Te acuerdas de Isaías 6? Isaías 6, 1 al 4, cuando Isaías tiene la experiencia ahí de que vea al Señor sentado en su trono y estos ángeles que le adoran y que cantan y dicen santo, santo, santo. Los ángeles adoran a Dios. En Apocalipsis 5, 11 al 12 dice que Juan vio una multitud de ángeles adorando a Dios. Y cuando a Juan se le ocurrió hincarse a un ángel y dice, levántate, yo soy colaborador tuyo, adora a Dios. Apocalipsis 19:10. Entonces a los ángeles no se les adora, hermano. Y esto es bien tremendo, hermanos, porque hoy en día, hermano, mucha gente está dando crédito más a este tipo de supuestas revelaciones que a lo que dice la palabra. Una doctrina que está muy fuerte aquí en México y en el mundo es el mormonismo o los mormones. ¿Sí? Su fundador dice haber tenido revelación de un ángel y a través de esta revelación escribió el libro Mormón. Y bueno, ahora el libro Mormón lo pone casi al par de la Biblia. Y es toda una doctrina torcida, hermano, por completo. ¿Sí? Entonces la Escritura nos dice, cuidado con esto, con dar crédito a algo que no es Dios, ¿sí? Por dar adoración a algo que no es Dios. ¿Qué le dijo a Pablo a estos hermanos? Creo que eran los corintios, que dice, si aún un ángel viene y os predica un evangelio diferente, sea anatema. Ayúdenme, se me hace que es Romanos o Corintios, para dejarles el dato bien, ¿sí? Entonces, hermano, solo a Dios la adoración. Pues mira, hermano, todo esto, estas doctrinas, seguir estas doctrinas, ¿mande? Gálatas, miren, estaba yo, bueno, Gálatas 1:18, pues está ahí, 1:8, Gálatas 1:8, ¿sí? Acuérdense, gracias por confirmar, yo me había confundido ahí, estábamos cercas. Gálatas 1:8, ok. Acuérdense, los Gálatas también estaban sufriendo cosas similares a lo que los colosenses. También había gente que estaba entrando y predicando otro evangelio, el evangelio también de las obras. Ese tampoco es el evangelio que salva, ¿sí? Vamos a ver, mira, todo esto anterior, hermano, si tú observas el versículo 19, bueno, vamos desde el 18 otra vez. Nadie os prive de vuestro premio. Ya hablamos falsa humildad o afectando humildad, culto a los ángeles, y ahora empieza a decir ahí, entremetiéndose en lo que no han visto, banalmente hinchados por su propia mente carnal, y dice, y no haciéndose de la cabeza. Este tipo de doctrinas, hermano, lleva a un desvío, y lleva a esta situación desconectados de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza. Cuando se empieza a seguir este tipo de doctrinas, ya vimos, un culto a los ángeles, pues quitan a Cristo y adoran a los ángeles como intermediarios, se están desconectando. El legalismo igualmente, porque desprecian la obra de Cristo, ellos quieren hacer obras. El ascetismo es algo muy similar, ¿verdad? Porque piensan que con su sacrificio, con sus golpeos a su cuerpo, van a alcanzar la santidad. No, Cristo pagó por todo eso, hermano. Entonces se desconectan y aquí dice entrometiéndose en lo que no han visto. Mire, aquí John MacArthur dice, además de practicar esta falsa humildad, adorar a los ángeles, los falsos maestros defendían sus posturas basándose en visiones que habían visto supuestamente. Mira, como muchos herejes y sectarios a lo largo de los siglos han afirmado que sus enseñanzas aberrantes se basaban en visiones que supuestamente habían visto. Ya lo dije, por ejemplo, los mormones tienen esto, hermano.
Nueva Traducción Viviente dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, ¿verdad? Ellos dicen, es que mi visión, ¿sí? Palabra de Dios para todos dice, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. Este tipo de gente así es. Y no nos asustemos, porque eso también se ha metido en la iglesia cristiana en nuestros días, hermano. Tenemos que tener cuidado. Estos falsos maestros proporcionan mayor autoridad a sus visiones que a la misma palabra de Dios. Es que tuve una visión y en la visión me dice que, por ejemplo, en algunas religiones, que tú vas a ser mi esposa. No. Una hermana le dijeron así, dijo, pues a mí no me ha dicho nada, que te vaya bien. ¿Sí? Sí, hermano, cuidado con eso y corra de esas personas. Mira, la Biblia sí habla de visiones. Joel 2:28 habla de eso. Nuestros jóvenes verán visiones. Pero mira, hermano, las visiones que tú y yo vemos en la Biblia nunca se sobrepusieron o propusieron un mensaje distinto a la palabra o contradictorio a la palabra, nunca, hermano. Siempre era confirmado con la palabra. ¿Sí? El problema es que hoy ha habido muchos abusos, hermano. Y dentro de la iglesia cristiana hay algunos grupos que se han cerrado a esto, hermano. Por esto mismo, porque ha habido muchos abusos, ¿verdad? Mucha gente que ha abusado de esto, y lo más triste, hermano, que se aprovechan de los débiles, de los nuevos. Y los engañan diciendo, es que Dios me dijo esto, esto y aquello, y tienes que hacerlo, y si no lo haces, estás condenado. Nadie os prive, nadie nos condene. ¿Sí? Con visiones inventadas que no van de acuerdo a la palabra. ¿Sí? La Escritura nos dice bien clarito, hermano, al profeta hay que probarlo. La mejor prueba es que se cumpla lo que dijo. Otra prueba es que el testimonio de esa persona realmente sea el testimonio de alguien que está en comunión con el Señor. ¿Sí? A veces ha habido jóvenes, ¿verdad?, que escuchan una profecía de alguien que es tu esposa y se van, hermano, de lleno, y qué tremendos errores cometen. Porque no consultaron a Dios, se dejaron guiar por esta gente. Hermano, ¿qué más dice de estos? Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Aquí dice Traducción Viviente, Nueva Traducción Viviente, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. John MacArthur dice, su mente pecaminosa, lejos de ser la élite espiritual que se creen ser, están inflados sin causa por sus mentes carnales, siendo culpables de un gran orgullo espiritual. Carecen del Espíritu Santo. Hermano, estos hinchados, o sea, presumidos, arrogantes. Pablo habla un poquito de estos, hermano, ahí en Romanos capítulo 1, que se hincharon en sus propios razonamientos. ¿Sí? Vamos a verlo ahí, como lo dice Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, profesando ser sabios, ser más avanzados que los demás, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vea, qué horrible destino, ¿sí?, en lo que terminaron, o en lo que terminan este tipo de personas. Y es que sí, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Estaba estudiando ayer un libro de uno de mis profesores que le decía a Liz, me cuesta mucho leerlo porque es muy denso, muy pesado, muy profundo, pero está interesante, ¿verdad? Habla mucho de historia. Y en particular habla un poquito de cómo a lo largo de la historia hay algo que le llamamos cristología. Lo que tú y yo entendemos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, ¿qué entendemos por Jesús? ¿Verdad? Si yo hago una pregunta rápida ahorita, ¿quién es Jesús? Podemos decir, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, podemos definir varias cosas, ¿verdad? Es Dios encarnado y bueno, una persona de la Trinidad, bueno, y podemos seguir.
Pero algo bien interesante es que a lo largo de la historia muchos hombres se han desviado. Y por allá en los siglos 6, ¿verdad? 5, 6, 15, 16, sí, por allá 1500, 1600, en los tiempos de lo que fue la Ilustración, así le llamaban, fue donde le dieron más crédito a la razón. Pero hay una cosa bien interesante que me llamó aquí, fue que en ese tiempo, estamos hablando entre la reforma fue por allá en el 1500, empezó a haber mucho pleito entre los católicos y los protestantes. Entonces, ¿qué sucedió con toda esta gente que estaba empezando a tratar de que la ciencia y todo esto? Bueno, ellos dijeron, mira, la religión no está logrando acuerdos. Ve los problemas entre la Iglesia Católica y los reformadores o los protestantes. La religión está en caos, se están peleando, no logran la paz. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos pensando, vamos creando nuestro propio concepto de Dios, nuestro propio concepto de Jesús. Y muchas de estas ideas, hermanos, se metieron en la iglesia. De tal manera que en muchas religiones, sectas aún, tienen un concepto muy erróneo de lo que es Jesús. ¿Por qué? Porque se apartaron de la palabra de Dios. Se fueron y, como dice la Escritura, ¿verdad?, se envanecieron en sus razonamientos y dijeron, es que la respuesta está en nosotros. Nosotros vamos a decir quién es Dios. Nosotros vamos a decir quién es Jesús. Y se inventaron un Dios que no es Dios, un Jesús que no es Jesús. Y bueno, su estado posterior es mucho peor del anterior. Eso es lo triste, hermano. Y por eso tú y yo tenemos que tener un extremo cuidado. Y Pablo aquí nos dice, guiado por el Espíritu, hoy 2025 nos sigue diciendo, hermanos, cuidado con estas corrientes. Que cuando tú y yo escuchemos doctrina, vayamos a la palabra. A ver, ¿qué dice? Como esos hermanos en Berea, ¿se acuerdan? Que dice que escuchaban a Pablo y se ponían a buscar en la Biblia a ver si era cierto. Así, hermano. Mira, dice, esta gente no se hacía o no haciéndose de la cabeza o no pegándose la cabeza o no estando conectados a la cabeza. El dar lugar a estas doctrinas, razonamientos y orgullo, hermano, desliga de la cabeza que es Cristo. ¿Qué pasa aquí? Esta gente, hermano, con su arrogancia, quita a Jesús de la cabeza. Y en vez de Jesús ponen prácticas religiosas, ponen ángeles, ponen sus propios razonamientos, sus propias filosofías, sus propias justicias. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Hermano, no podemos vivir separados de Cristo, porque de lo contrario estamos perdidos, destinados al fracaso y finalmente condenación eterna. Mira, hermano, existe hoy en día una tendencia, es una tendencia, y por eso te digo, tenemos que tener cuidado. Tú y yo podemos decir, es que yo no creo esas cosas, pero debes tener cuidado de todos modos. ¿Por qué, hermano? Está en nuestra naturaleza. Dice este autor, está en nuestra naturaleza pasar de la objetividad, de lo verdadero a lo subjetivo, a pasar de Cristo a la experiencia. Yo he estado muchas veces en consejería, hermano, y es esto, es que, hermano, siento. Hermano, los sentimientos nos engañan, ten cuidado. Tuve una visión, Dios me habló, ¿dónde? Pues en mi corazón. Ah, qué bien. Vea la palabra, el Señor ahí te puede clarificar. Te das cuenta, hermano, que nada que ver con la palabra, ¿verdad? Lo que Él está diciendo que Dios le habló. Se emocionó, lo que sea, pero no es la palabra. Si tú y yo vamos de verdad a la palabra, nos confronta y nos dice, eso no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo? Quitan a Cristo, ponen su experiencia. Y esto, hermano, dice este autor, ha intimidado. Esto es lo triste, hermano, y lo peligroso. Este tipo de doctrinas intimida a los creyentes débiles y amenaza a la iglesia entera, hermano. Los creyentes débiles son esos que no están casi leyendo la Biblia,
que apenas si sobreviven. Esta gente llega, los confunde, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y acuérdate, hacer lo que el Señor nos llama a hacer, vivir pegados a Él, permaneciendo en Cristo. Acuérdese otra vez, hermano, Cristo es la cabeza. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Cristo estamos completos. Colosenses 2:10. Ya lo hemos aprendido. Y quiero terminar con este último subtema. Recordemos, es un recordatorio, esto último. Recordemos, Jesús es la cabeza, hermanos. Versículo 19, ¿sí? Recordemos, Jesús es la cabeza, hermano. Yo aquí quise ponerlo en dos declaraciones, usando el texto o el versículo 19, si lo vemos, 19. Está hablando de que estos envanecidos, de estos orgullosos, de estos con falsa humildad, de estos que adoran a los ángeles, que dicen tener visiones y estar más arriba de los demás, dicen estos no están pegados o asidos a la cabeza. Pero aquí empieza a decirnos, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿verdad? Quien sí está pegado a la cabeza, es parte del cuerpo, y dice nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo lo noté de esta manera, mire, estar asido a la cabeza es estar nutrido y permanecer en unidad con el cuerpo. Lo voy a leer otra vez. Voy a dar dos declaraciones, esta es la primera. Estar asido a la cabeza es estar nutrido y permanecer en unidad con el cuerpo. ¿Sí? Eso es, hermano. Ya vimos que lo anterior, esas dos cosas o esas advertencias que el Señor ahí nos da a través de esta carta, esas gentes se desconectan de la cabeza y ponen otras cosas. Pero si tú y yo estamos pegados a la cabeza que es Cristo, vamos a estar bien nutriditos y vamos a permanecer unidos al cuerpo, ¿sí? Aquí la Nueva Versión Internacional dice, por la acción de la cabeza, todo el cuerpo, me gustaron estas palabras, mira, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos. ¿Cómo ves? El cuerpo es sostenido y ajustado por la cabeza que es Cristo. Nueva Traducción Viviente dice, pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo unido. Palabra de Dios para todos, dice Cristo, de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo. ¿Ves qué bonito? Traducción Lenguaje Actual también dice, quien es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Y dice esta versión, Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita. Gloria a Dios. Hermano, la Biblia nos deja bien claro que tú y yo como iglesia de Cristo somos un cuerpo y que cada miembro tiene una función y cada miembro tiene una función que contribuye, hermano, al fortalecimiento y al crecimiento del mismo cuerpo. Y lo podemos ver ahí en la palabra, miren, Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Fíjate qué dice ahí la Escritura. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación,
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mira, diferentes dones que el Señor ha dado a la iglesia, pero para que se nutra y crezca, ¿sí? Eso es bien bonito, hermano. Y permanezca unido, ¿sí? Si te acuerdas del pasaje de Efesios 4, 11 al 16, no lo voy a leer ahora, pero Efesios 4, 11 al 16 explica que Jesús dio ministerios, dones a la iglesia para su crecimiento. Pero este crecimiento solo es posible cuando el cuerpo está pegado a la cabeza. De otra manera, ¿verdad? Hasta hay dichos, ¿verdad?, que andan como no sé qué sin cabeza. O sea, pues, un pollo sin cabeza, ¿cómo funciona? Pues no funciona, ¿verdad? Una vez se nos soltó uno y ya andaba, pero tarde o temprano pues se cayó. Porque pues ya no tenía cabeza. Necesitamos estar pegados a Cristo. La segunda declaración que quisiera tomen nota es, y está basado en este versículo de Colosenses 2:19, estar asido a la cabeza es crecer con el crecimiento que Dios da. Lo voy a leer otra vez. Estar asido a la cabeza o pegado a la cabeza es crecer con el crecimiento que da Dios. Acuérdate, hermanos, separados de Cristo nada podemos hacer. Pegados a Cristo, crecemos y damos fruto. Algo fundamental, hermano, es esto, que es Dios, a través de su Espíritu, en ti y en mí, que nos hace crecer. Si bien, ¿verdad?, cada uno tenemos una función y colaboramos para crecer, pero es Dios quien nos pone su Espíritu para que hagamos eso y crezcamos, ¿sí? Entonces, al final es Dios, ¿verdad? Es Dios quien está obrando. Pablo se lo describió a los corintios así, 1 Corintios 3, 6 al 9. 1 Corintios 3, 6 al 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ¿no?, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es de Dios, hermanos, somos de Dios, ¿sí? Por lo tanto, tú y yo como pámpanos, como ramas pegados a la vid o como miembros del cuerpo de Cristo, crecemos como Dios quiere. Dice Nueva Versión Internacional, tú y yo crecemos a la medida que Dios nos nutre. Nueva Traducción Viviente. Tú y yo crecemos de acuerdo al plan de Dios. Traducción Lenguaje Actual. ¿Cómo ves, hermano? Crecemos con el crecimiento que Dios da, dice Reina Valera. Crecemos como Dios quiere. Crecemos a la medida que Dios nos nutre. Crecemos de acuerdo al plan de Dios. O sea, entonces, al final de todo, toda la gloria para Dios. Nuestra completud en Cristo, hermano, nos otorga los nutrientes, la permanencia en el cuerpo. No necesitamos de todo eso que ya hablamos antes, ni del legalismo, ni del ascetismo, ni del misticismo, ni otro sismo que se inventen, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si vamos a hacer obras o buenas obras, es porque para eso fuimos creados, no para ser salvos, no, fuimos creados para eso. Dios nos creó para eso y Él nos está fortaleciendo, nutriendo para que lo hagamos. Efesios 2:10, si está anotando. Yo quiero terminar. La obra de Cristo es completa, hermano. No requerimos más. En Cristo estamos completos y plenos. Tenemos que ser muy cuidadosos de estos peligros, hermanos, del legalismo, del ascetismo, del misticismo y gnosticismo, y bueno, hay muchos ahí que vamos a ir aprendiendo. Tú y yo debemos, como dice este autor Scott Pace, debemos tener cuidado, hermano, porque si bien tú pensaste, bueno, hermano, pues hoy no hay esas cosas,
Resulta que sí las hay. Hay nuevas versiones de eso. Hay nuevas versiones de estas prácticas. Así que tú y yo, hermano, debemos, dice aquí este autor, continuar apuntando o señalando la gente a Cristo. Lo vimos hace unas semanas, ¿verdad? El domingo, poniendo señales, ¿sí? Letreros, ¿sí? Evidencia a la gente que viene para que los apuntemos a Jesús, ¿sí? Que la gente mire al Señor Jesús, que siga al Señor Jesús y a la libertad que Jesucristo trae, a la verdadera libertad. El llamado de hoy es a que nadie nos juzgue ni nos quiera engañar con doctrinas que tratan de destruir o destituir el lugar que solo le pertenece a Cristo, hermano. La Biblia dice y es clara, hermano, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dice se dio en rescate por todos, de lo cual dice se dio testimonio a su debido tiempo. Que nadie nos mueva, hermanos, que nadie nos haga despegarnos de la cabeza que es Cristo, porque si tú y yo estamos pegados a la cabeza, vamos a recibir los nutrientes, vamos a permanecer unidos en el cuerpo y pegados a la cabeza, pegados a Cristo, hermano, crecemos con el crecimiento que da Dios de acuerdo a su plan. Así que permanezcamos en Cristo y que nada nos mueva. Amén. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias, porque tu palabra es tan preciosa y especial. Y esta tarde noche, Señor, nos advierte de los peligros que nos alejan de Cristo. Gracias, Dios, por este llamado hoy que nos das de permanecer pegados a ti, Jesucristo. Y gracias, Dios, porque cuando estamos pegados a nuestro Señor Jesús, somos nutridos, nos mantenemos unidos y crecemos. Con el crecimiento que tú das, no el que nosotros calculamos, pensamos, disponemos, no, con el crecimiento que solo tú das, Señor. Hoy, Señor, también queremos estar a cuentas. Y si en nuestro corazón hemos permitido doctrinas de este tipo, doctrinas modernas, pero que sigue siendo la misma actitud arrogante, orgullosa, pensando que porque hacemos una u otra cosa estamos en un mayor nivel que los demás, pensando que por nuestras buenas obras, aunque faltemos, aunque estemos en pecado, vamos a alcanzar la vida eterna. Señor, hoy pedimos perdón por esas actitudes. Si hemos dado oído a visiones fuera de tu palabra, a prácticas religiosas, Señor, hoy te pedimos perdón y recordamos que en Cristo y solo en Cristo estamos completos, y hoy miramos a Cristo y queremos permanecer en ti, Jesús. Recordamos que tú eres el único mediador entre nosotros y el Padre Celestial. Hoy creemos en ti, Jesús, y queremos vivir pegados a ti. Nos comprometemos a buscar la comunión íntima cada día más y más contigo, Jesús, y a proclamar al Cristo que está en la palabra de Dios y la plenitud que solo se puede encontrar en Cristo, el Cristo verdadero, no el que se ha inventado, el Cristo que vino y dio su vida por nosotros. Que ese Cristo prediquemos, que ese Cristo anunciemos, que ese Cristo viva en nosotros y la gente lo pueda ver. Gracias, Padre, por mis hermanos que hoy han asistido, los que escucharán más tarde. Bendícelos, Señor, y que tu gracia les acompañe, les proteja. Y, Señor, toda la gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.